la Mujer, y les doy una cordial bienvenida a todos, incluido al núcleo PSOE Chile, que entiendo que se suman, a todas quienes están por Zoom acompañándonos, por Facebook y por las diferentes plataformas, como le llamamos ahora a este encuentro. Y quiero decirles que hoy día contamos con algo que para nosotros es realmente muy relevante, y contamos con lenguaje de señas. Lengua de señas que Paulina Cortés y Paulina Azar van a estar indistintamente apoyándonos, por lo tanto nos pidieron que fuéramos muy claras con el lenguaje para poder ellas transmitirlo de manera adecuada. Agradecer profundamente poder contar con este recurso. Tere Valdés, muchas gracias. Creo que le da un espacio, digamos, a aquellos, a la comunidad de personas sordas que pudieran estar viéndonos en estos momentos, o que nos puedan ver una vez que esto quede guardado, ¿sí? Entonces, habiendo hecho los agradecimientos generales, si me falta alguien, por favor, aquí tengo el móvil pero creo que he saludado, digamos, también al Partido Socialista Español, y en ese contexto contamos hoy día con la diputada Susana Ros, quien además de ser diputada por el PSOE es ejecutiva de la Dirección Socialista Federal contra la Violencia de Género. Bienvenida, Susana, muchas gracias por haber aceptado la invitación desde Chile y de la Fundación por la Democracia para estar con nosotras. Muchas gracias, Yolanda, y encantada de estar con vosotras y compartir este panel. Muchas gracias. Con la diputada Pilar Cancela, también militante e integrante del PSOE, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de Diputados y Diputadas, y ejecutiva federal de políticas migratorias del Partido Socialista Español. Bienvenida, Pilar. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Con nuestra querida Teresa Valdés Echeñique, socióloga, investigadora, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, y, por supuesto, una destacada feminista que nos acompaña hoy día, además de consultora internacional, un referente dentro del movimiento feminista chileno y latinoamericano. Muchas gracias, Tere, por acompañarnos. Está en silencio tu micrófono. Muy contenta de estar aquí en este panel, y muy contenta de contar con intérpretes de lengua de señas. Muy bien. Y cerramos por un tema etario, por un tema del mundo también de las ciencias políticas, con Nicole Garrido Moreno, con quien nos unen muchas cosas en el mundo de las discusiones políticas. Ella es magíster en ciencia política y es encargada del Departamento de la Mujer del municipio de Quilicura. Además de haber sido compañeros de trabajo y de tenernos mucho cariño. Bienvenida, Nicole. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de la Fundación por la Democracia y de la Fundación Pablo Iglesias para estar aquí hoy día en esta tarde chilena y madrileña. Sí, muchas gracias por la invitación, y para mí un honor compartir no solamente con las compañeras de España, sino también con una gran referente que es Tere Valdés y Yolanda, así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Me voy a permitir hacer una pequeña introducción para que podamos empezar y abordar el tema. Esta pandemia que estamos viviendo a nivel global, y que lo vamos a centrar hoy día en la realidad española y la realidad chilena, no tiene una perspectiva de género. Esta pandemia, esta crisis no ha considerado al mundo de las ciencias sociales y las humanidades para abordar desde otra mirada, no solamente de la médico-sanitaria, una realidad que afecta particularmente a las más pobres de las pobres, a las más postergadas, y esto no quiero que suene solo retórico, sino que es parte de una realidad, y ya Tere nos podrá hablar de aquello, que son las mujeres.
los diferentes tipos de violencia que hemos sufrido, el rezago en dar respuesta a nuestros derechos sexuales y reproductivos, el saber qué pasa con la población LGBTI a nivel mundial, por ejemplo, cuántos de ellos han sido afectados por el coronavirus, cómo esta crisis económica, sanitaria, médica, ha afectado a las jefaturas de hogar femenina, particularmente las de hogares monoparentales, a las mujeres en situación de discapacidad, a las adultas mayores, a las niñas y adolescentes, que hace pocos días atrás OIT nos comenta, digamos, cómo ha aumentado exponencialmente el trabajo de las niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, digamos, y que eso puede derivar, digamos, en situaciones de trabajo precarizado, digamos, y sin duda que no da respuesta a dónde deberían estar instalados hoy día los niños y las niñas. O sea, tenemos una variedad de motivos por los cuales tenemos que sentarnos, y nos parece que es importante que podamos abordar este tema, y que no solamente podamos pensar en una conversación, sino que las compañeras españolas, las diputadas, nos puedan contar cómo están abordando esa realidad hoy día, para ver de qué manera concatenamos a lo mejor, y hay algunas situaciones que nos permitan pensar en conjunto y que nos puedan ayudar para cerrar en lo local, como lo está viviendo particularmente la comuna de Quilicura, que representa sin duda una realidad de mujeres vulnerables, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Entonces, estamos hoy día en este conversatorio internacional porque no podemos seguir postergando el tema de la incorporación de una perspectiva de género a esta pandemia, porque la presidenta del Senado se ha hecho cargo con la incorporación de la sociedad civil a través de una mesa, porque como partido también estamos ocupados y preocupados de abordar este tema, pero siempre el tema de la perspectiva de género, o el tema de género, y el mundo de las ciencias sociales y las humanidades, pasa a un segundo plano. Y lo que queremos hoy día es relevarlo y ver de qué manera podemos enfrentar conjuntamente esta pandemia que estamos viviendo y que ha afectado particularmente a las mujeres. Entonces quiero partir contándoles que tenemos 6 minutos por panelista, 6 minutos, 7 minutos, para que podamos responder preguntas que hemos elaborado para cada una de ustedes. Después haremos una pequeña síntesis de lo que hemos conversado en esta primera ronda. Tendremos preguntas de quienes nos están siguiendo hoy día, y finalmente vamos a cerrar con con 3 minutos, 4 minutos que tenga cada una de ustedes, porque si quisiera enfatizar algo más, o alguna réplica entre ustedes mismas, y solo quisiera decir que en esa réplica, o en ese conversatorio breve de 3 minutos, vamos a partir con la diputada Ross, porque ella tiene compromisos y se tiene que ir a las 7 hora madrileña, a la 1 hora chilena. Entonces, habiendo hecho esa introducción, quisiera partir contigo, Susana, preguntándote algo que es bastante amplio, pero que quisiera que pudiéramos irlo acotando, y que tiene que ver con cómo enfrentaron ustedes una de las violencias de género que sufren las mujeres, que es la violencia intrafamiliar, que se vio exacerbada, y que acá en Chile lo estamos viviendo, producto de esta pandemia, teniendo al agresor 24 horas sobre 24 en casa, saber si ustedes ya tienen data de aquello, y cómo lo fueron enfrentando durante, y cómo lo están enfrentando post pandemia. Susana Ross, bienvenida, 6-7 minutos para poder conversar. Buenas tardes a todas y a todos, y a mí me gustaría empezar diciendo que viva el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, que me consta también que en Santiago de Chile salieron todas y todos a la calle a reivindicar nuestros derechos y libertades. Y quiero empezar diciendo viva el 8 de marzo porque en España la derecha y la ultraderecha nos ha acusado y nos sigue acusando constantemente al movimiento feminista y a las manifestaciones del 8 de marzo como la principal causa de contagio de la COVID-19.
Por tanto, quiero empezar con esta palabra, ¿no? De Viva el 8 de marzo. También quiero saludar un segundo a Pia de Italia, que creo que he visto que también pertenece y que está escuchando, y le mando un saludo, que nos conocemos muchísimo. Y también, como decía Michelle Bachelet, cuando una mujer entra en política cambia la mujer, pero cuando muchas mujeres entran en política cambia la política. Y eso es lo que está pasando en nuestro país, independientemente de que durante esta pandemia hemos tenido la suerte, y así hay que decirlo, hemos tenido la suerte de que sea el Partido Socialista, un gobierno de coalición progresista, el que estuviera al frente de dirigir esta pandemia, pero también es verdad que gracias al Partido Socialista, referente a la violencia machista, nosotros partimos de una ley integral contra la violencia de género de 28 de diciembre del 2004, con un gobierno socialista, la primera ley que aprobó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que sacaba de lo privado a lo público lo que era la violencia de género, la violencia machista. Posteriormente, con 8 años de gobierno del Partido Popular, instamos mucho para que hubiese un pacto de Estado contra la violencia de género. Y una vez la derecha perdió la mayoría absoluta, así lo conseguimos, y Pilar, por ejemplo, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, sabe mucho de esto porque estuvo negociando este pacto de Estado contra la violencia de género. Es un pacto de Estado que tiene 214 medidas, ¿no? Y con 10 ejes fundamentales. Esto es la base principal por la que hemos estado, ¿no?, para luchar antes y durante el COVID y post-COVID. Estas son las herramientas claves que contamos el Estado español. ¿Qué hemos hecho durante esta pandemia? Todos los servicios destinados a combatir esta lacra social, como es la violencia de género, se han considerado elementos esenciales. Es decir, que en ningún momento se han dejado de ofrecer los servicios que estaban normalmente previstos para combatir la violencia machista. Pero aún así se han reforzado a través de un Real Decreto que se aprobó en el Congreso de los Diputados, hay que decirlo, con la abstención de la derecha y la negación de la ultraderecha, y era un Real Decreto que reforzaba todavía más las medidas de lucha contra la violencia de género, ¿no? Se reforzaba el 016, que es el teléfono donde las mujeres llaman para pedir ayuda. También se reforzó el servicio de Biogen, con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuando y reforzando los servicios, y también se creó una alerta que se llamaba una alerta Intercop, que es del Ministerio del Interior, para utilizar otro mecanismo más durante la pandemia. Porque durante la pandemia esto es un doble sufrimiento, ¿no? No solamente es padecer la violencia machista, sino que convives con tu maltratador las 24 horas del día. No tienes ni un solo respiro, ¿no? Y también durante la pandemia se aumentó los servicios para alojamiento, ¿no?, habitacionales, que decimos, de alojamiento de las víctimas de violencia machista, en el caso de que todos los servicios de acogida estuvieran completos. En ningún momento el Gobierno ha bajado la guardia, sino que ha aumentado, ¿no?, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de todos los mecanismos que tenemos, los servicios para no aumentar los casos de violencia de género. Pero sí hay que decir que en la desescalada que estamos ahora es donde hay más peligro. Porque el maltratador no tiene el poder absoluto, ¿no?, sobre la mujer. Y entonces esto es lo que está provocando y empieza a provocar los problemas y el aumento de llamadas, incluso los primeros asesinatos machistas que hemos tenido. La desescalada es más peligrosa que el confinamiento. Y en esto está el Gobierno con todas las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género. También el Gobierno de España en el Congreso de los Diputados tiene una comisión que se aprobó, que se llama de reconstrucción
social y económica, donde aquí el Partido Socialista, pero sobre todo... 2 minutos. 2 minutos. Pero, 2 minutos. Pero sobre todo las socialistas y los socialistas vamos a insistir mucho en que toda esa comisión de reconstrucción esté impregnada, ¿no?, por la perspectiva de género, por lo que decíamos, ¿no? Ahora o nunca, las mujeres no somos un colectivo, somos el 51% de la población, ¿vale? Esto quiere decir de que sin igualdad no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Y si ha puesto algo encima de la mesa esta pandemia, es que sin nosotras el mundo se para, porque han sido las mujeres las que han llevado todo el peso de la pandemia. Pero también hay que decir que son cuando la pobreza surge, tiene cara de mujer. Tiene cara de mujer. Y ahora es una oportunidad, compañeras y compañeros, y en el Partido Socialista y en España con este gobierno progresista vamos a luchar hasta el infinito y mucho más, ¿no?, para que la perspectiva de género impregne todas las medidas de renovación o de recuperación de lo que es la sociedad después de la pandemia, porque si algo ha puesto encima de la mesa, que el sistema de los cuidados de mi país, pero también de todos los países, ¿no?, está mayoritariamente a cargo de profesiones feminizadas, de las mujeres. Y quiero acabar también con una, porque después Pilar puede ampliar mucho, yo lo he hecho muy genérico, con una medida que para las mujeres que padecen violencia machista es muy importante, que en España se ha creado un nuevo derecho, que es el ingreso mínimo vital, que no es una ayuda, sino que es un derecho que va a otorgar, que va a permitir tener pues una base económica, que sobre todo la libertad es tener una base económica para poder dar ese paso. ¿Qué nos preocupa también mucho en España? El tema de la justicia. El tema de la justicia es clave y esto también es un empeño. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género recoge muchas medidas para que la justicia también esté impregnada de perspectiva de género, ¿no? Y sobre todo que las mujeres, sus hijos y sus hijas se sientan protegidas y amparadas, ¿no?, por la sociedad. Y acabo. En este momento de confinamiento y de pandemia es muy importante la sensibilización y la concienciación de la sociedad. La sociedad es clave en este momento, ¿no? El que se calla, el silencio nos hace cómplices, y el que no denuncia cuando conoce un caso de maltrato, ¿no?, es cómplice de ese maltratador. Y un mensaje positivo, y es decirle a las mujeres, a sus hijos y a sus hijas, que de la violencia de género se sale, ¿no? Se sale con valentía, pero sobre todo con apoyo de las instituciones para protegerlas y ampararlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Me quedo solo con todo lo que has planteado, pero me parece tan interesante que plantees que no somos un colectivo. Somos más del 51% de la sociedad mundial. Y eso me parece muy, muy potente para que aquellos que nos están escuchando lo tengan siempre presente. ¿Ah? Quería seguir con Pilar, como habíamos acordado, también 7 minutos aprox, para que vayamos conversando. Y yo te planteaba que hay grupos especialmente vulnerables a la crisis económica que estamos viviendo con esta pandemia, las mujeres entre ellas, particularmente con el trabajo informal, para poder llevar, digamos, el sustento real a sus hogares. Entonces quería preguntarte, y en relación a lo que también decía Susana, que tú nos podías ahondar un poco más en relación a este ingreso mínimo, ¿qué medidas ha tomado el gobierno español en concreto para nivelar esta desigualdad y apoyar a las mujeres en este periodo post-pandemia en el caso de ustedes? Pues muchísimas gracias, Yolanda. Es un placer poder compartir este rato de charla feminista, sobre todo con mujeres tan empoderadas y con tanta capacidad y sobre todo de vivencias, conocimiento y vivencias de lo que significa ser feminista en pleno siglo XXI y que además se cuestiona. Permíteme además que pueda mandar un saludo muy afectuoso al Partido Socialista de Chile.
ya que soy responsable del Partido Socialista en el exterior, sé que están pendientes también de esta videoconferencia, por lo tanto un afectuoso saludo para ellos y para ellas. Creo que Susana lo ha explicado muy bien, la verdad es que es un lujo compartir panel con esta compañera de la Ejecutiva y del Congreso de los Diputados, porque ha expuesto de una manera panorámica la situación. Yo creo que tenemos que partir de una primera reflexión que seguro compartimos todas, ¿no? Y es que partimos desde la desigualdad. El punto de partida para nosotras las mujeres es la desigualdad. Por lo tanto, si en condiciones, vamos a entrecomillar, de normalidad, si no estamos en una crisis económica o en una crisis sanitaria, ya tenemos situaciones de desigualdad por las que estamos luchando permanentemente desde todos los ámbitos, pero en este caso vamos a concretarlo en el ámbito político, de la acción política, pues imaginémonos entonces qué puede ocurrir en una situación de crisis, en este caso de una pandemia con tantísimas repercusiones en todos los ámbitos. Por lo tanto, esa desigualdad en el ámbito laboral, en el ámbito personal, institucional, en todos los ámbitos de la vida, ahora se multiplica, no sé si decir por 1000, incluso podría añadir un referente numérico muchísimo más amplio. Y ahí donde está la diferencia. Hombre, la diferencia está, afortunadamente, cuando las organizaciones políticas, cuando los partidos políticos están en las instituciones y están gobernando. Nosotros en España tenemos la suerte de que está gobernando el Partido Socialista en un gobierno de coalición con Unidas Podemos y nos autodefinimos como un gobierno progresista y feminista. Y eso, ¿qué es a qué nos compromete? Nos compromete no solamente a decirlo, sino que nos compromete después en el día a día, en la acción política e institucional, a trasladar ese desiderátum a toda la acción política. Entonces, partíamos también con alguna premisa tremendamente positiva, como por ejemplo fue una medida que fue la subida del salario mínimo interprofesional en nuestro país, que llevaba congelado pues, desde hace más de 9 o 10 años. Y este gobierno, pues en un muy poco tiempo, pues pasó de ser de 700 y poco euros a ser de 900 y pico euros, con una progresión de en los próximos años pues llegar a 1.400 euros y situarnos en una media europea que nos iguale con los países del entorno. Hacía referencia, Susana, al ingreso mínimo vital. Eso es fundamental porque es además una prestación no contributiva, no es limosna, no es caridad, es un derecho para igualar a la ciudadanía precisamente en las mismas partiendo de un principio que para quienes somos de izquierdas y somos socialistas es el principio fundamental que sustenta, yo diría que con el feminismo y la igualdad, todo nuestro pensamiento y nuestra acción política, que es la igualdad de oportunidades. Que todas y todas podamos partir de las mismas condiciones y de las mismas situaciones para poder ser en la vida lo que consideremos y lo que deseemos ser. Por lo tanto, son dos medidas muy potentes que lo que hacen es precisamente combatir la pobreza y sobre todo atender a las mujeres que somos ese 51% de la sociedad en cualquier país con ámbito general en el mundo, pero que siempre somos las que padecemos de una manera más cruda todas las situaciones y en una situación de crisis pues muchísimo, muchísimo más. Tuvimos alguna iniciativa en el ámbito del Congreso de los Diputados, que lo conoce muy bien Susana, además desde el Grupo Parlamentario Socialista, como por ejemplo hacer un llamamiento a los medios de comunicación respecto de cómo utilizan el lenguaje cuando hablan de igualdad o sobre todo cuando hablan de violencia de género. Hay determinadas noticias y titulares de los medios de comunicación que son aberrantes, y que te hacen abrir los ojos un par de veces para cuando ves un titular y dices, pero ¿cómo puede ser posible? Nos acaba de pasar ahora mismo con un asesinato bárbaro, machista, donde un hombre mató a su mujer y a sus hijos y el titular de un periódico decía que habían muerto. Hombre, no han muerto. Han sido asesinados y asesinadas. Por lo tanto, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la lucha contra la violencia de género, pero es que además, en ese principio que comentaba muy bien Susana, de la concienciación, de la sensibilización y sobre todo de ese compromiso que la sociedad tiene que asumir, que la violencia de género no forma parte del ámbito familiar y de los hogares. La violencia de género forma parte de lo común y debe ser una preocupación de la sociedad. Porque es ahí donde nos jugamos la calidad democrática de un país.
cómo abordamos las cuestiones, cómo abordamos la perspectiva de género y cómo abordamos la violencia de género, que es la manifestación más bárbara de la desigualdad. Lo comentaba también, otra de las medidas que también planteamos es en relación con las familias monomarentales, que además en España supongo que podemos extrapolar ese porcentaje, que más del 80% de las familias en España son monomarentales cuando se trata de una persona responsable del núcleo familiar, y son mujeres. 2 minutos, Pilar. Quiero decir que la suerte que tenemos nosotros es que tenemos un gobierno, estamos en el gobierno, y todo ese compromiso que este partido ha manifestado a lo largo de toda su historia y que además ha sustentado, por lo que España ha sido un referente internacional en la lucha a favor de la igualdad y en contra de la violencia de género, afortunadamente ahora hemos tenido que recuperar todos estos años que gobernó la derecha, y en muy poco tiempo hemos tenido que poner en marcha muchísimas medidas, como fue el Pacto de Estado en materia de violencia de género, que es uno de los pocos pactos de Estado que existe en nuestro país, pero que fuimos capaces además de concretarlo en ese momento porque nosotros no estábamos gobernando, pero sí fuimos responsables y sí asumimos nuestro compromiso político, porque no solamente lo decimos, sino que lo hacemos cuando nos toca, estando en la oposición, porque siempre reivindicó el Partido Socialista la necesidad de un pacto de Estado en materia de violencia de género. La desgracia es que si ahora, y tenemos que decirlo así, tuviéramos que asumir un reto como ese, gobernando nosotros, posiblemente no saldría adelante, porque la irresponsabilidad manifiesta de los partidos de derecha y ultraderecha no hubieran hecho posible una realidad como esta. Y fíjese que además que en este momento nos dicen que ese Real Decreto que comentaba antes Susana, de refuerzo de las medidas contra la violencia de género en la situación de la COVID, dicen que es propaganda de feminismo y marxismo. Feminismo, marxismo, marxista nos llaman. Bueno, nosotras encantadas de que nos llamen eso y muchas otras cosas más, porque lo importante es que las medidas salen adelante y que ninguna mujer se quede atrás. Creo que en este momento quienes nos autodefinimos como feministas, hombres y mujeres feministas, pero sobre todo los gobiernos y las instituciones, no podemos permitir retroceder ni un solo milímetro. Y es verdad que hacemos un llamamiento siempre a la sociedad, porque es una lucha de todos y todas, pero el único y el mejor ejemplo que podemos dar es que cuando gobernamos hacemos lo que hemos dicho. Y seguimos manifestando nuestro compromiso ineludible con la igualdad entre todas y con ellos, que creo que además bastante tiempo ya han tenido la preponderancia de todos los ámbitos de la vida, de la acción política, de la acción social y económica. Por lo tanto, el siglo XXI será nuestro siglo, que no lo duden. Muchas gracias, Pilar. Tomándome de tu análisis que haces, quisiera abordar con Nicole ahora a propósito del tema de la violencia de género. Y primero me quiero hacer cargo, porque el lenguaje construye realidades, de empezar a hablar de hogares monomarentales, no parentales. Quisiera, considerando lo que planteaba Susana y Pilar hace unos minutos, Nicole, que tú pudieras contarnos ¿qué medidas han tomado ustedes desde la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Quilicura para responder a los diferentes tipos de violencia, pero particularmente a la violencia intrafamiliar, considerando, lo voy a extrapolar, digamos, con una situación que nos toca vivir en la comuna de La Pintana, donde los hogares, digamos, liderados por mujeres, en espacios de 40 metros cuadrados, y con su agresor incorporado ahí, independiente que sea ella la que lo lidere, y eso genera sin duda un mayor ruido también cuando el hombre no es el que provee desde lo que culturalmente se les ha asignado de roles a los hombres y a las mujeres. Entonces preguntarte cómo lo están viviendo ustedes. Yo sé que tú eres una mujer de terreno, por lo tanto estás ahí cotidianamente con esa realidad. ¿Y qué medidas están implementando desde tu liderazgo, digamos, para poder enfrentar esta situación? Sí, mira, gracias Yolanda por la pregunta, pero quiero partir primero indicando que, como indicaba Pilar Cancera, que tienen la suerte de tener un gobierno y un Estado progresista y feminista. Nosotros lamentablemente estamos en un gobierno de derecha, clasista y conservador. Y parto desde esa referencia
porque si tuviéramos un gobierno progresista, feminista, yo espero que la situación hubiese sido distinta, pero como estamos en un gobierno de derecha, estamos con bastante tardía las propuestas. Y parto primero desde el gobierno de derecha, y que tenemos un Estado subsidiario, un Estado donde no reconoce los derechos de las mujeres. Entonces estamos en una situación bastante compleja, y donde los gobiernos locales no han sido fortalecidos como administración pública, propiamente tal. Durante la década de los 90 se han hecho reformas, han tratado de ir lentamente progresando. Entonces estamos gestionando una crisis de pandemia global en un Estado subsidiario, en un municipio, con municipios precarios, donde su financiamiento ha tenido que cambiar rotundamente, y con un gobierno de derecha, conservador y clasista, donde no se hace cargo de la realidad que está pasando hoy día con las mujeres, y sobre todo la situación de violencia. Y me paro desde ahí porque es súper difícil gestionar. Tenemos un proyecto de ley, tenemos una ley de violencia intrafamiliar, donde es bastante acotado, y hoy día la realidad de la violencia de las mujeres es mucho más amplio, la violencia de género. Entonces tenemos nosotros un programa, que es los famosos Centros de la Mujer, o el programa de violencia y reparación para las mujeres, pero que solamente están, y son usuarias las mujeres mayores de edad, porque tienen que ser mayores, hasta la adultez. Entonces ya se acota el nicho. Pero todos los adolescentes quedan fuera. La violencia nosotros hemos tenido un aumento de la violencia contra la mujer bastante alto, sería de parte de marzo, ya en abril nosotros aumentamos el 100% de casos, en un programa que también es insuficiente, porque si uno bueno, la Tere Valdés y tú, Yolanda, conocen más el programa, pero el programa del Centro de la Mujer, que es valioso para las mujeres de alguna manera, también se hace insuficiente, porque son apoyo psicosocial, es contar con una psicóloga para empoderarla, para que pueda salir de la casa el marido, pero hoy día tenemos una situación de pandemia, donde las casas de acogida no sabemos, que se están flexibilizando las medidas, pero tampoco han tenido la claridad el Ministerio de la Mujer si realmente se están flexibilizando. Nosotros hemos tenido casos de mujeres en situación de violencia en riesgo vital, y que no han podido ser acogidas, porque según las orientaciones técnicas no calza en el perfil para poder acudir e irse a una casa de acogida, y la mujer al final termina estando y volviendo a la casa de su marido porque tampoco tiene las redes de apoyo. Tenemos una realidad, y que lo dijo el ex ministro de Salud, donde en Chile había mucha pobreza. Pero el sistema neoliberal chileno hoy día y el efecto de la pandemia lo que está generando es descubrir que estamos en una sociedad precarizada, con pocas bases de red de apoyo. Entonces tenemos mujeres que hoy día están sufriendo violencia y no tienen que acudir. Entonces, hoy día los programas del Estado son insuficientes. O sea, si ya es insuficiente en época de normalidad, en tiempos de pandemia se hace bastante precario. Entonces, en ese sentido, nosotros, de lo poco que hay, del bajo presupuesto que hay, porque tampoco el presupuesto ha cambiado totalmente, nosotros hemos fortalecido las redes de apoyo. Primero estamos habilitando y estamos participando y tratando de tener una conexión diaria con todas las dirigentes, tanto de organizaciones de mujeres en el territorio, como también de la junta de vecinos, o cualquier agrupación que se sienta que quiera conformarse y estar trabajando de la red de apoyo de la municipalidad. Y en eso hemos ido, y eso nos permite llegar a primera línea con las mujeres. Porque el municipio algo que tiene es la primera llegada con la mujer. Eso que no ha permitido. Cualquier situación de violencia, somos el municipio el primero en llegar, porque existe otra realidad. Me gustó mucho que la compañera haya dicho que nos preocupa. Nos preocupa que Carabineros de Chile, que es la primera línea para hacer la denuncia en situación de violencia, no esté llegando a la casa. O sea, es habitual que en el momento de la mujer que nos llama de que tiene una situación de violencia, de que le está pegando el marido y ella está encerrada en el baño o en su pieza, Carabineros no llega. ¿Y quién llega? El municipio. Y el municipio tiene un cierto rol, que es el rol de contener,
el rol de facilitar, el rol de enseñar de los programas, pero hasta ahí llega. No tenemos facultades para hacer más allá. Y hay un problema no menor de una institución que hemos tenido problemas anteriores de una institución que está a cargo de la seguridad del país, pero que también está a cargo de recibir las denuncias, y sabemos que la institución de Carabineros de Chile no tiene una perspectiva de género. Nosotros tenemos problemas frecuentes de que muchos carabineros no toman denuncia porque creen que es un problema poco habitual. 2 minutos. Ya. 2 minutos. Y por otro lado, también tenemos el problema real de cuando, y como decían las compañeras españolas, el confinamiento ha generado una mayor vulnerabilidad y ha aumentado las problemáticas de la mujer en encierro, y lo que ha generado mayores separaciones. Hoy día tenemos problemas de pensiones de alimentos, y que tenemos las instituciones del Estado que están paradas. Por ejemplo, la CAF no está abierta, que es la que toma el rol de hacerse cargo y apoyar a las mujeres en la pensión de alimentos. No están tomando atenciones, son bastante particulares los casos que se están tomando. Entonces también tenemos un poder judicial que no se está haciendo a cargo de la realidad de las mujeres, que solamente está tomando juicios de términos y no está asumiendo un rol. Entonces, para el municipio y la municipal de Quilicura, nosotros, ¿cuál ha sido la apuesta en este último tiempo? Es aumentar la promoción para prevenir la violencia y que la mujer sepa dónde acudir. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cosas muy simples. Las cajas de alimentos de la municipalidad, nosotros le estamos incorporando 2 documentos. Un volante donde indica dónde tiene que acudir en términos de salud, de seguridad, del centro de la mujer de la municipalidad, del Fono Cernamej, y paralelo orientaciones para que puedan apoyar. Segundo, estamos en contacto y relación con las dirigentes de mujeres para que ellas nos puedan ayudar y colaborar en la prevención de las mujeres. Pero también estamos activando las radios locales. Hemos entendido que la radio local también puede ser un factor para prevenir, sensibilizar y salir de la naturalización de la violencia en el contexto de pandemia y en un sector que es totalmente popular. Entonces estamos también con las radios locales. Y por último, también estamos actuando, y vamos a iniciar esta semana un trabajo con los almacenes y kioscos de la comuna, donde vamos no solamente a pegar afiches, sino queremos que los dueños de los almacenes también cumplan un rol en el barrio. Entonces lo que queremos trabajar hoy día en contexto de pandemia es fortalecer la red local para que sean ellos nuestro primer canal de comunicación para abordar la prevención de la violencia. Pero esta es la primera etapa, es solamente la primera etapa, entonces falta toda una red mucho más fuerte a nivel institucional y estructural para evitar más problemas. Así que eso en cuanto a la Municipalidad de Quilicura es lo que estamos haciendo. Gracias Nicole, qué interesante, digamos, y qué potente lo que estás planteando de fortalecer las redes de apoyo, particularmente porque esas redes de apoyo con las que cuentan las mujeres hoy día, producto de la cuarentena, no existen. O sea, los jardines infantiles, los establecimientos educacionales, las mismas abuelas o abuelos que se hacían cargo de los nietos, hoy día están en sus propias casas o no pueden, digamos, apoyar a la jefatura de hogar monomarental o a las familias en general, producto de lo que estamos viviendo. Entonces, muy interesante además lo que estás haciendo con la radio local y el rol de los almaceneros, que la idea es que podamos ir a nuestros barrios a comprar, pero también que ellos puedan ayudarnos en la prevención de violencia intrafamiliar. Y tomando todo lo que ha planteado Susana, Pilar y Nicole en este último momento, Tere, yo lo que quería pedirte era, desde tus diferentes roles, pero hoy día desde esta invitación que te hizo la presidencia del Senado liderada por la senadora Diana Muñoz, para ser parte de esta mesa de género COVID-19, justamente pensando en que esta forma de abordar lo que tiene este gobierno sin una estrategia clara y que nos hace estar en la cantidad de personas fallecidas hoy día y de cómo estamos enfrentando la crisis, no tenga una perspectiva de género. Me parece muy importante lo que se está haciendo, y desde tu rol de la sociedad civil me gustaría que nos pudieras contar cuáles son las medidas que ustedes le han solicitado al gobierno. Entiendo que sacaron un primer documento, que falta que salga un documento final, pero hoy día, con lo que hay, ¿cuáles son las medidas que ustedes le plantearon al gobierno para dar una respuesta inmediata
a las urgencias que tienen las mujeres en esta pandemia. A ver, Y hay 7 minutos. Junto con agradecer todo lo que han dicho mis antecesoras y agradecer enormemente lo que ha planteado Nicole, como efectivamente desde el gobierno local, desde un gobierno local con sensibilidad se puede hacer otra cosa. Quiero poner un marco general, porque cuando hablamos de las políticas que tienen o no tienen perspectiva de género y decimos que no se ha enfrentado la pandemia con una mirada de género, con una política de género, la verdad es que todas las políticas tienen perspectiva de género. Lo que pasa es que cuando nosotros aludimos a perspectiva de género, estamos exigiendo que las políticas apunten a la igualdad de género. Cuando no tienen perspectiva de género, lo que están haciendo es reproducir el orden, la desigualdad, la discriminación, y están siendo los reproductores, los tremendos reproductores del orden patriarcal. Tenemos las políticas que tenemos en este país, reproducen en su peor forma el orden patriarcal. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a mirar la perspectiva de género, tienen perspectiva de género, tienen la peor, tienen aquella que no se pregunta cómo reducimos las desigualdades. La primera observación. Lo segundo, cuando se habló que las mujeres somos el 51% de la población y somos extraordinariamente diversas y heterogéneas, y tenemos que decirlo que en nuestras sociedades desiguales, las mujeres somos muy desiguales, y tenemos mujeres desiguales en términos de clase, en términos de etnia, en términos vivimos realidades rurales, urbanas, vivimos realidades de edades distintas, de generaciones, vivimos también realidades de tener o no tener una discapacidad, y así vamos ampliando porque las mujeres estamos en toda la realidad social, económica, política, cultural chilena. Y por lo tanto, cuando pensamos en unas políticas que apunten a la igualdad de género, tienen que incluir todas esas miradas simultáneamente. Nosotros en esta cultura en la que vivimos estamos a cargo de la vida. Lo más fuerte de lo que ha pasado con esta pandemia es hacer visible hasta qué punto estamos a cargo de la vida. Le llamamos también los cuidados. También hablamos de los cuidados y el orden que tenemos, este orden neoliberal y patriarcal, desconoce absolutamente esto y se apoya en lo que se llama técnicamente la división sexual del trabajo. Y entonces su enfoque ha sido, en este gobierno, en esta realidad que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, apoyarse como se apoya esta economía en los trabajos del cuidado, en lo que hacemos las mujeres regularmente y que está lleno de experiencias de abusos, de discriminación, de sobrecarga. Estamos viviendo la peor situación de sobrecarga sobre los hombros de las mujeres. Estamos pagando a las mujeres en nuestra vida, en nuestros cuerpos, la organización de la economía. Es impresionante porque este país también ha ratificado todas las convenciones de derechos humanos, ¿no es cierto?, en las cuales se supone que tiene que apuntar a reconocer los derechos y a asegurar que no haya abusos. Bueno, estamos instalados sobre los abusos. Las prioridades de este gobierno de derecha, ¿no es cierto?, han sido mantener la economía, y la economía se mantiene sobre los hombros de las mujeres. Y cuando tenemos, ¿no es cierto?, que las mujeres que trabajan remuneradamente, el 30% lo hacen en el sector informal, ¿no es cierto?, se ha quedado un sector, las cifras de pérdidas de empleo, ni qué decir las trabajadoras de casa particular, la pérdida de empleo, y son mujeres que, como decía, ¿no es cierto?, Susana, en el caso de Chile también, los hogares encabezados por mujeres son el 40%, de los monomarentales también son el 70 al 80%, pero todas esas mujeres están asumiendo hoy día todos los roles, no solo, ¿no es cierto?, si están teletrabajando, están también ayudando a la educación de los hijos a distancia, están haciendo el trabajo doméstico, están saliendo a trabajar algunas porque están en servicios esenciales, porque resulta que somos mujeres las que estamos en los llamados servicios esenciales en este modelo, en salud, en educación, en la cadena alimenticia y así sucesivamente. Entonces estamos en la peor situación que podamos imaginar desde el punto de vista de la perspectiva de género. Los datos están diciendo claramente, ¿no es cierto?, cómo estamos enfrentando esta situación, pero entonces frente a ello, ¿qué es lo que está sucediendo?
Bueno, nosotros tenemos una historia como país, una historia de movilización social, de reacción social. Nosotros venimos de un 18 de octubre y venimos de antes de un mayo feminista y venimos de una sucesión de levantamientos de la población porque no queremos más abusos, porque queremos, ¿no es cierto?, una sociedad igualitaria. Nos pilló la pandemia en estas condiciones de decir queremos una nueva constitución, queremos un orden donde el cuidado esté, ¿no es cierto?, reconocido y la igualdad y la paridad esté en el centro. Bueno, resulta que hoy día las mujeres estamos tremendamente movilizadas en las distintas cosas, en la alimentación, en las ollas comunes, pero también en innumerables redes de apoyo y también en el activismo de las mujeres, y ahí llego, ¿no es cierto?, a la mesa que ha convocado la presidenta del Senado, donde más de 80 organizaciones de mujeres hemos trabajado para hacer propuestas inmediatas. Tenemos propuestas inmediatas, tenemos propuestas a mediano plazo, tenemos muchas propuestas. Todas van hacia una nueva constitución, pero hoy día necesitamos políticas de choque. Esas políticas de choque tienen que ver con el hambre, tienen que ver con la violencia, tienen que ver con el cuidado de la vida, si volvemos a este tema. Entonces tenemos que ver con el hambre, tenemos que ver con la violencia y tiene que ver también con la salud sexual y reproductiva, porque la vida se cuida desde el derecho de las mujeres a decidir, ¿no es cierto?, si queremos o no queremos tener hijos, si tenemos posibilidad, ¿no es cierto?, de llevar nuestra salud adecuadamente, y porque hay una diversidad de situaciones que en lo privado, ¿no es cierto?, son públicas y lo público tiene que responder. Voy a tratar de sintetizar porque ustedes Sí, saben pues que te las quedan propuestas... 2 minutos. 2 minutos. Las Sí. comisiones, digamos, que tiene esta mesa, para que ustedes vean todo lo que estamos haciendo, incluye migraciones, incluye, digamos, salud, incluye educación, incluye trabajo, tengo que mirarla porque no me las sé de memoria. Incluye trabajo, violencia de género, salud sexual y reproductiva, territorios, agua, educación, inmigrantes, son todas esas comisiones. En cada una de ellas se están proponiendo cosas que están parecidas a lo que están proponiendo, lo que están haciendo en España, para envidia nuestra, que tiene que ver con fondos específicos para que las mujeres tengan recursos para la sobrevivencia, que tienen que ver con reconocer como servicios esenciales todo lo que hace a violencia y a salud sexual y reproductiva, porque el hecho de que no lo sea tiene consecuencias enormes, fantástico lo que están haciendo, ¿no es cierto?, en Quilicura, pero no sucede en todas las comunas. Exacto, Chile tiene claro. 109 centros de la mujer para 345 comunas. Las casas de acogida son una por región, son un poquitito más, son cerca de 50. No hay ninguna posibilidad de acudir y atender. Entonces, nosotras en esta mesa que tiene una cantidad impresionante de propuestas, van principalmente a atacar aquello, pero también a hacerse cargo de lo que dije al principio, a la diversidad que somos las mujeres. Construir la igualdad significa poner acento en las mujeres que viven con una discapacidad, de las mujeres, ¿no es cierto?, migrantes que están sufriendo situaciones particulares de racismo, digamos, y de exclusión. El cuidado, ¿no es cierto?, por supuesto, me parece terrible no hacer justicia con todo lo que se ha propuesto, con todos los temas en educación, de lo que hemos vivido, digamos, en este minuto, de que se ha suspendido la educación formal, lo mucho que hay que hacer en el plano de la educación hoy día, por ejemplo, para asegurar la conectividad, porque son grandes sectores los que no pueden, ¿no es cierto?, acceder a la educación que se está impartiendo. Y creo que ya tengo el tiempo, después a la vuelta podré decir más. Solo decirle que las mujeres estamos tremendamente movilizadas, que cuando el Ejecutivo está en manos de la derecha, por lo menos tenemos un poder del Estado que es el Congreso, desde donde, junto con la sociedad civil, estamos tratando o esperamos poner en tensión al gobierno de manera de que se tome una perspectiva de igualdad de género. Hemos reclamado desde el principio que en las mesas técnicas, que en las mesas a cargo de la estrategia estén presentes las mujeres. Muchas gracias, Tere. Muy precisa. No sé si tenías el cronómetro tú ahí, pero yo Yolanda, quisiera... yo os tengo que dejar
yo os tengo que dejar ya. Sí, no alcanzo a preguntarte nada. Decirte una cosa, si hay preguntas dirigidas específicamente a mí, yo por correo me las podéis hacer llegar que las contesto. Perfecto. Que las contestaré sin ningún problema. Y me gustaría acabar porque Pilar perfectamente o más que yo os puede guiar en el camino, pero sí que quería decir que en España durante la pandemia la sociedad civil puso también de su parte un sistema que era las mujeres maltratadas que acudían a las farmacias y pedían una mascarilla 19, era síntoma, ¿vale? Despertaba la alarma. Y también en muchos espacios públicos como supermercados se habilitaron información, ¿no? Paneles informativos sobre el tema de violencia machista. Pilar os va a contar todos los objetivos que tiene este gobierno feminista, porque nuestro presidente Pedro Sánchez lo dice y lo hace, y además es feminista, aparte socialista y feminista, porque no se puede ser socialista sin ser feminista, ¿vale? Pero en España abordamos una nueva ley de educación que es muy importante para todo lo que estáis haciendo. También tenemos... Pilar, ahora tú después les comentas, porque en el tema de igualdad, nosotras ahí en la ley de educación también aborda lo que son los valores de educación en principios, ¿no? Y en valores, y esto es muy importante, y las escuelas de 0 a 3 años. Y también ya por finalizar deciros que en España está en trámite una ley contra la violencia sexual que recogía el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que tenemos en la agenda una ley ley contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y que también tenemos en agenda una ley de trato y no discriminación. Y en cuanto al municipalismo, Pilar os informará también, porque ella fue clave en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de que el Partido Socialista puso como un requisito sine qua non el que hubiera una dotación económica, y eso suponía una dotación para los ayuntamientos muy importante. Y os dejo y siento mucho porque es un panel, vamos, impresionante, compañeras, ha sido un placer compartir con vosotras, me llevo vuestra sabiduría y vuestro aprendizaje y espero veros en otras ocasiones. Muchísimas Nosotros también gracias. esperamos verte. Muchas gracias, muy gentil. Que estés muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera pasar a las preguntas antes de tener los minutos de complemento, digamos. A ver, tengo acá, quiero partir con una pregunta a Pilar, que dice, me gustaría saber, dice Mar, no sé quién es, pero bueno, ¿cuáles son las políticas del gobierno español dirigidas a las mujeres en situación de discapacidad? Si pudieras mencionarnos algunas de esas políticas que apuntan particularmente a la situación de las mujeres en situación de discapacidad, por favor. Bueno, la acción 2 política... minutos, Pilar. Sí, no, si voy a ir rápido. Yo creo que cuando se parte del convencimiento que las políticas tienen que tener perspectiva de género, no tal y como comentaba antes Teresa, ¿no? Sino perspectiva de género de verdad, con compromiso de verdad. Yo creo que la visión siempre tiene que ser integral y transversal. Y, por supuesto, hacer hincapié en aquellos colectivos dentro de las mujeres que son más vulnerables. Estamos hablando de las mujeres con discapacidad, o podemos hablar de las mujeres migrantes que comentaba antes. Quiero decir que al final ellas siempre padecen de una manera exponencial todas aquellos hándicaps que padecemos las mujeres con carácter general, por lo tanto en ellas se complica todo muchísimo más. Yo simplemente, por ejemplo, deciros y significaros que en el Pacto de Estado en materia de violencia de género había un conjunto de medidas específicas dirigidas fundamentalmente a las mujeres con discapacidad. Sobre todo por su situación que les hacía muy vulnerables, y muchas veces esa vulnerabilidad venía precisamente de su propio entorno, del entorno más cercano.
Y eso era una denuncia que las propias organizaciones y asociaciones manifestaban de una manera más directa. Y luego, sobre todo, que tienen que tener recursos económicos para poder incorporarse primero al ámbito laboral, en los distintos grados o capacidades que puedan tener para poder hacerlo, y sobre todo dotarles de unos recursos y de unos servicios públicos y de atención y de servicios sociales que cubran sus necesidades. Eso dicho a manera muy grosso modo, ¿no? Yo creo que esa es una de las principales reivindicaciones que nos trasladaron, y desde todas las políticas que se desarrollan, cuando se miran con los lentes de la perspectiva de género, las mujeres con discapacidad son tenidas en cuenta siempre, en todos los ámbitos de actuación política. Por lo tanto, creo que ya dejan de ser un colectivo para formar parte de una, bueno, valga la redundancia, ¿no?, de la propia sociedad, que deben sentirse integradas y además con todos los recursos y partiendo de unos principios de igualdad en relación con cualquier otra mujer. Parten, evidentemente, desde una situación de precariedad y de necesidad que son además objeto de una atención muy especial por parte de las políticas públicas en todos los ámbitos, en el ámbito del gobierno del Estado, como también de las comunidades autónomas y en el ámbito local. Por lo tanto, quiero decir que son objetivo prioritario en la acción política. Y referenciar una medida concreta es que realmente todas las medidas de ámbito laboral, de ámbito educativo, de ámbito social, están encardinadas de alguna manera a orientarlas para que puedan sentirse incorporadas a una vida normal sin discriminación. Gracias, Pilar. A ver, esta pregunta se la voy a pasar a la Nicole, la hace Eduardo Báez, y dice, bueno, saludos a todas, dice, brillantes en sus intervenciones. Eduardo nos pregunta, ¿cómo crees tú, Nicole, que un proyecto progresista debería incorporar el feminismo, pero que este lo encarne en su núcleo ideológico? Eso a propósito que nosotros también como partido nos declaramos un partido feminista, y eso tiene una implicancia no menor políticamente. Entonces eso nos pregunta Eduardo, ¿cómo crees tú que esto lo encarne en su núcleo más ideológico? Es tarea difícil para los partidos en Chile. Yo creo que en España tuve el placer de estudiar en España, entonces me tocó conocer un poco más cómo se desarrollan los proyectos políticos, pero creo que tenemos una oportunidad de ser oposición. Primero estamos en una posición de oposición, y en esa posición de oposición, los partidos de oposición debiesen encarnar un proyecto, un relato, medidas, acciones, fiscalización, las bancadas, los municipios, los concejales, de acuerdo a una estructura y estrategia, enfrente a una estrategia de oposición, con una visión progresista, con una visión feminista, y otros lineamientos que pudiese incorporar nuestro partido. Y en ese sentido, ahí están los desafíos de los partidos de la oposición, de cómo manera, de aquí se viene la elección en 2 años más, en las presidenciales, en 1 año más a las municipales, ¿cuál va a ser nuestro proyecto? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cuál es la respuesta a la ciudadanía? ¿Qué le ofrecemos como partido PPD? Ayer en el diálogo que estuvo de ciudad, alguien le preguntaba, de hecho, a los panelistas, ¿cuál es la oferta y cuál es la propuesta progresista del PPD a las ciudades? Bueno, esto mismo, ¿cuál es la propuesta progresista feminista del PPD y de la oposición a este proyecto de vida, este proyecto de aquí a 20 años más? Y esos espacios hay que generarlas de manera transversal, generar de manera interseccional también. Interseccional también, sí. Y con las agrupaciones, con las bases, conversar. Creo que hemos caído en el pecado de tener conversaciones, y creo que la iniciativa de estos Zoom homologar un poco o dar horizontalidad en los diálogos, pero estuvimos mucho tiempo dialogando la élite política entre ellas. Entonces nos encontramos totalmente separados los mundos. El desafío de los partidos políticos es volver al origen, el origen de cómo nace un partido político, para resolver problemas, para dar solución, y en ese sentido el esfuerzo de los partidos políticos es generar esas voluntades, no quedarnos en la pelea, más allá de pegarnos en la pelea chica,
que significa ser oposición, y para eso tú tienes al senador, a la senadora, a las diputadas y a las diputadas haciendo un rol de oposición parlamentaria. Hoy día el partido y los partidos tenemos que enfocarnos a pensar, a dialogar, a conversar y estar en terreno para pensar en un futuro de proyecto progresista. Y ese es el desafío que deberíamos estar haciendo ahora. Eso es el desafío que deberíamos haber estado haciendo desde septiembre, desde que estalló el estallido social en Chile. Hay que recordar que nosotros no solamente comenzamos la pandemia en marzo, sino más bien estamos desde octubre con un conflicto social. Exacto. Y como partido de oposición, ¿no hemos hecho cargo frente a eso? ¿No hemos hecho cargo frente a medidas y acuerdos para que el gobierno pueda salir de esto? Pero como oposición y como partido progresista tenemos que empezar a cuajar y empezar a generar un proyecto político. Porque si no lo hacemos, lamentablemente vamos a caer de nuevo en los populismos. No sabemos los candidatos presidenciales que pueden caer en cualquier momento, y necesitamos una visión clara frente a la ciudadanía. Entonces yo creo que es la oportunidad de volver a dialogar, la oportunidad de dar los espacios a todas las generaciones, actores, para tener una mirada y un proyecto en común y a futuro. Eso, más que nada. Gracias. Tere, Yo gracias Nicole. quisiera opinar, yo quiero opinar sobre ese tema. Quiero opinar porque de verdad la distancia de los partidos políticos que se dicen progresistas con respecto al movimiento social y a la sociedad civil es muy grande y muy grave, y eso nos pone en una situación de que los discursos, digamos, no se compatibilizan con lo que las mismas organizaciones y movimientos están presentando. Desde el 18, digamos, de octubre en adelante todavía no ha sido posible instalar un diálogo sistemático, claro, preciso, transparente entre los partidos llamados progresistas y las organizaciones sociales. Llámense de trabajadores, llámense del sector que sea. Y es tremendamente grave porque de verdad que nosotros sabemos el rol que cumplen los partidos políticos a la hora de, ¿no es cierto?, poder hacer políticas de Estado. Ustedes saben muy bien el acuerdo que se firmó, ¿no es cierto?, en octubre, noviembre, los problemas que tuvo, que todavía, ¿no es cierto?, el hecho que se produjera en el espacio de los partidos políticos sin el espacio de los movimientos sociales, todavía es algo que tiene consecuencias súper negativas, que los acuerdos que se siguen desarrollando por esta misma razón no abarcan a todo el espectro de la oposición. Entonces hay una tarea tremenda para la oposición, y eso tiene consecuencias para nosotras, para las mujeres, porque más invisibles aún nos hacemos las mujeres cuando, ¿no es cierto?, no hay una capacidad de ver a la sociedad civil en su conjunto. Entonces, aunque estemos integradas las organizaciones de mujeres a la unidad social, a los espacios, digamos, de las organizaciones sociales, eso no significa que los partidos estén acogiendo. Entonces, yo diría que es el desafío más grande de nuestro país, de nuestra sociedad. Tenemos que trabajar en cambios muy profundos. Olvidé mencionar y quiero mencionar, nosotros tenemos un problema medioambiental gravísimo, tenemos un problema con el agua, tenemos un problema que en pandemia ha sido más grave aún. Imagínense con la indicación de lavarse las manos a cada rato en lugares donde las personas tienen máximo 50 litros de agua al día, en que reciben agua, ¿no es cierto?, que se las llevan en camiones aljibes. Piensen ustedes, digamos, todo lo que tenemos para hacer, y eso es género. Esos son políticas con perspectiva de género, porque las mujeres estamos en el centro de la vida. Todo lo que afecta a la reproducción de la vida, la tenemos que producir las mujeres sobre nuestros hombros y con nuestros cuerpos. Entonces, cuando los partidos progresistas, ¿no es cierto?, quieren, digamos, ser feministas, tienen que hacerse cargo de poner en el centro la reproducción de la vida. Gracias Tere por tu profundo comentario, o sea, de cómo nos tenemos que hacer cargo desde los partidos que se han declarado feministas de aquello. Quisiera preguntarle a Pilar, Miguel Escasi, a quien aprovecho de saludar, nos planteaba, a propósito de la brecha salarial que está disparada en América Latina, dice, ¿cómo ves tú
de qué manera concreta, digamos, una forma para poder cerrar esa brecha salarial que nos afecta bueno, nos afecta acá en Chile, nos afecta en Europa y en general, digamos, Todo sigue el habiendo mundo. una brecha enorme entre hombres y mujeres. Entonces, Sí. ¿cómo ves tú que se puede cerrar esa brecha? Y después tengo una pregunta para la Tere. Bueno, yo creo que hay una cuestión fundamental y es la diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en España, que puede haber una brecha salarial que puede situarse por encima del 20% y que si hablamos, por ejemplo, de las prestaciones, cuando hablamos de pensiones, incluso en determinados casos pues puede superar un porcentaje muchísimo más alto en esa brecha salarial. ¿Cómo rompemos o cómo luchamos contra esa brecha salarial? Evidentemente, todas conocemos lo que padecemos las mujeres en el mercado de trabajo. Segregación horizontal, segregación vertical, techo de cristal. Yo creo que todos esos conceptos los conocemos todas muy bien porque las padecemos, por lo tanto no nos lo tiene que contar nadie. Pero ¿cómo hacemos para reducir la brecha salarial? Yo creo que hay una cuestión fundamental y es la mejor herramienta, y es la transparencia en cuanto a los conceptos retributivos. Está claro que hay convenios colectivos, nosotros tenemos el sustrato de las relaciones laborales, que son los convenios colectivos, donde en este caso sindicatos y empresarios acuerdan cuál es el marco laboral que rige las relaciones laborales en una empresa, en un sector de actividad. Y ahí hay unas tablas salariales, unos complementos que son absolutamente transparentes y que todo el mundo tiene acceso a ellos. Y que además la Inspección de Trabajo objetivamente puede controlar eso para ver que no se produzca. Pero ¿por qué se produce exactamente igual aunque exista esa visualización o esa regulación? Bueno, porque hay determinados conceptos retributivos que no se transparentan. Y que, por ejemplo, en una empresa, pues yo puedo de alguna manera acordar un complemento, por ejemplo, retributivo de confianza o de disponibilidad, porque casi siempre cuando hablamos de disponibilidad no somos las mujeres las que tenemos una mayor disponibilidad, porque seguramente tendremos que acudir a nuestras casas porque tenemos otras cosas que hacer en nuestras casas. Claro. Los cuidados otra vez, que nos tocan a nosotras. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ese complemento de disponibilidad, ese complemento de confianza, que es de alguna manera lo que marca al final la diferencia retributiva entre unos y otros, y otras, en este caso, pues simplemente obligándole a los empresarios a que transparenten absolutamente todos los conceptos retributivos. Hay en algunos países del ámbito europeo que ya han tomado medidas en ese sentido. Uno es el caso de Alemania, otro es el caso de Suecia, creo que también lo han hecho. ¿Y eso qué lleva aparejado si no lo haces? Una sanción. Porque al final se resisten, ¿no?, a transparentar de alguna manera cómo se retribuye en un caso y otro caso por la misma categoría profesional, porque al final es lo que estamos hablando, ¿no?, de igual trabajo, igual valor, pero ahí se rompe esa correspondencia automática. Pues al final es lo que corresponde hacer. Es cierto que hay una resistencia muy potente por parte del ámbito empresarial para hacerlo, pero habrá que establecerlo por una norma y de alguna manera obligarle a que eso sea así. Las luchas al final se conquistan así, ¿no? Cuando estás gobernando y cuando tienes la capacidad de legislar. Qué buena idea. Pues hagámoslo, ¿no? Nos vamos. Gracias Pilar. Tere, una pregunta de la señora Marta Aravena, a quien quiero agradecerle también. Ella dice, tengo 77 años y es bonito ver estos encuentros de mujeres empoderadas contra un sistema que nos oprime. Entonces, tiene dos preguntas, pero tenemos que ir organizando un poco los tiempos. Ella pregunta respecto a la educación, si tú crees que una educación con perspectiva de género debe partir desde el nivel inicial de la educación, o sea, desde la educación parvularia, porque dice ya que desde niños la cultura patriarcal define los géneros. Exacto. De los niños, no pudiendo ellos elegir cuando están asignados, digamos, desde la escuela. Entonces, si tú crees que esto debe partir desde la educación inicial. Bueno, por supuesto que en las propuestas de las mesas, entre las propuestas súper urgentes, pero que no pueden ser tan inmediatas, de la mesa, digamos, de género hacia el COVID, está la educación con perspectiva de igualdad
de género, de reconocimiento de la igualdad de todos seres humanos, desde la infancia misma, desde la sala cuna, desde el principio. Esa es una tarea que, aunque parezca mentira, la venimos diciendo hace muchos años, pero Mucho tiene tiempo, barreras sí. muy grandes y por lo tanto lo que se puede hacer es mucho, porque han de saber ustedes que cuando se forma a las parvularias y a las asistentes de parvularia y a todo el personal que implementa la educación inicial, no está formada con las herramientas para construir la igualdad de género. Entonces podemos avanzar en decirlo y seguro que en más de algún lugar lo hemos dicho, pero tenemos barreras muy grandes. Entonces no es suficiente decir que necesitamos que las universidades implementen programas y urgentemente en todos los que son proveedores de educación, en todos los educadores, en todos sus niveles, en las parvularias. Entonces, efectivamente, tenemos que hacerlo. Y tenemos que ir simultáneamente, porque tenemos que poner al día a todos los que están actualmente en aula, a las educadoras, ¿no es cierto?, de parvularias que están hoy día trabajando, porque de verdad que no es posible avanzar en igualdad de género cuando todavía siguen pensando que las niñitas juegan con muñecas, que a los niños les gusta la pelota, ¿no es cierto? Y que las niñitas celebran los cumpleaños y las llenan de rosado, y los niños, o sea, no sacamos nada con decirlo mientras no formemos a todo el personal que hace docencia. Entonces la señora tiene toda la razón, pero es una demanda, digamos, una propuesta que se extiende a toda la integralidad del proceso de entrega de contenido, formación de profesores y de salas. Yolanda, si me permites, a mí me gustaría hacer una pequeña aportación cuando hablamos del ámbito educativo, ¿no? Y de lo importante que es la perspectiva de género y sobre todo de trasladar en los contenidos educativos en todos los ámbitos y en todos los niveles, desde que son pequeñitos de preescolar hasta el ámbito universitario. Y es una cuestión que nos está demostrando, creo que ya es internacional y que todos los países lo estamos sufriendo, y es la falta de contenidos que se refieren a la educación sexual y reproductiva en los ámbitos educativos. Porque la pregunta es, en este momento, nuestros jóvenes, ¿dónde acuden para tener información de contenido sexual? Pues tenemos que decirlo así, a la pornografía. A la pornografía. Ahí es donde se están formando. Y ahí es donde, por eso tenemos las consecuencias. Nosotros en España hemos tenido un caso dramático que además ha sido un detonante del movimiento feminista, sobre todo de las chicas más jóvenes, de las mujeres más jóvenes, que ha sido una sentencia bestial donde 5 chicos pues han violado a una chica y evidentemente la sentencia lo calificaba de una manera absolutamente bochornosa, ¿no? Pero esa actuación grupal de violencia máxima reproduce prototipos y actuaciones que además proceden de ese consumo que está al alcance de todo el mundo, que ahora todos y todas tienen un móvil al alcance de la mano con unos contenidos ilimitados, y que el ámbito educativo, sobre todo cuando se apuesta, ¿no?, desde posicionamientos de izquierda y progresistas por una educación pública, laica y con una educación pública comprometida con valores, con derechos humanos, al final estamos hablando de derechos humanos, sí. y no abordamos ese tipo de contenidos, estamos teniendo una situación, yo siempre digo que por desgracia a lo mejor tenemos 2 generaciones perdidas en cuanto a una formación y a unos contenidos educativos y de respeto a la otra, que seguramente tendremos que recuperar en las siguientes generaciones, pero que tenemos que ponernos ya. Y eso sí que es un tema que me preocupa muchísimo, porque es el día a día, ¿no? Está en nuestras propuestas también, está ahí intensamente. Oye, disculpen, pero se nos ha pasado la hora de una manera pero impresionante, y ahí, como dicen, por interno me están diciendo que tenemos que ir cerrando. Yo solo quisiera decirle a Berta Espinosa y a el compañero a la Mónica, no sé, alguien que estaba preguntando sobre la denominación del feminismo, feminacismo, que esas preguntas yo le voy a mandar a Pilar, una que habla puntualmente sobre cómo han abordado el tema de las cuidadoras en España, que están en primera línea sin duda junto con las mujeres de salud, y otra que se la voy a mandar, le voy a pedir al equipo de la fundación que se la haga llegar a Nicole para que pueda responder respecto
al feminacismo, digamos, y la denominación de los embrismos, dice acá, cómo liderar, digamos, considerando que el lenguaje se apropia, digamos, de aquello. Bueno, aquí, bueno, muchas gracias, hay aquí gracias para todas ustedes. Miren, yo me quisiera quedar no con lo último, pero me parece muy relevante algo que dice la Tere y que yo creo que, y lo que plantea Pilar también, y lo que está haciendo la Nicole, que tiene que ver con que si nosotros no somos capaces de cambiar los procesos educativos, y esos procesos educativos considerar una igualdad, o sea, una educación con igualdad de género, no solamente, y desde el nivel inicial, desde la educación parvularia, digamos, con un currículum que forme a los docentes y a las docentes con perspectiva de género, que incorpore aquello, difícilmente vamos a avanzar en estos cambios culturales que son terriblemente urgentes, que esta mesa de género le está dando, digamos, hoy día una relevancia para poder ponerle, o sea, fortalecer algo que ya dice la Tere, y yo me hago cargo, digamos, de los aprendizajes que nos entregan esta conversación, que Tere dice que tiene esta pandemia, tiene una perspectiva de género, pero tiene una perspectiva de género masculina, digamos, para enfrentarla. Entonces, tenemos que contemplar, digamos, hoy día la experiencia que nos comparte Pilar desde España, digamos, junto con Susana, y desde ahí sacar algunas lecciones para ver si nosotros podemos mover un poco más rápido la aguja, particularmente en este periodo de pandemia. En lo personal yo tengo una gran confianza, Tere, de lo que ustedes están haciendo en esa mesa. Tú nos representas muy bien. Adriana, nuestra senadora Muñoz, sin duda le está poniendo todo el ahínco desde ahí. Yo lo estoy haciendo desde las ciencias sociales y las humanidades, con un grupo ahí que estamos bregando también para que se puedan instalar los temas no solamente desde lo médico-sanitario. Nicole desde su trabajo en lo local. Bueno, agradecerles a cada una de ustedes, agradecerles a Paulina Cortés, a Paulina Sar, por interpretación, lenguaje de señas, perdón, con lengua de señas, haberle transmitido a la comunidad de personas sordas, si es que teníamos hoy día acá. Agradecerle, Pilar, muchas gracias por tu tiempo, por haber tenido esta disposición. Desde Málaga también mandan saludos. Quiero agradecerle a la Fundación por la Democracia, a la Fundación Paulo Iglesias, al Partido Socialista Español, al núcleo de acá de Chile, digamos, y los tiempos de la Tere, de la Nicole, porque sé que cada una está teletrabajando, estamos todas en lo mismo. Nos dan las gracias por la jornada. Solo decirles que nunca más sin nosotras. O sea, esto tiene que ser con las mujeres sentadas en la mesa de discusión, en la mesa de toma de decisiones, porque nosotras tenemos no solamente los conocimientos, sino que las habilidades y las competencias para poder hacer buenos procesos de negociación que nos van a permitir enfrentar esta crisis de mejor manera. Así que muchas gracias a Pilar, a Susana que nos tuvo que dejar, Tere y Nicole por su tiempo, Paulinas, muchas gracias, y ha sido un agrado poder moderar este panel. Muchas gracias, y ya nos volveremos a ver, espero que en una situación donde nos podamos abrazar, Pilar, de verdad, y no solamente a través del Zoom. Muchas gracias y buenas tardes a todas. Gracias, adiós, muchas gracias. Chao, chao. Adiós a todas. Hasta luego, adiós. Gracias. Chao. Chao.